Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un episodio más del Chess Team. Hoy nos vamos a recorrer la ciudad de Cuenca. Tenemos muchas ganas de hacerlo porque llegamos hace poquito y todavía no nos dimos el tiempo para hacer una buena recorrida. Así que véanla porque la verdad que es una de las ciudades más lindas de todo Ecuador. También visitamos el Chorro de Girón, una imponente cascada de 70 metros. ¡Hay con una fuerza impresionante! Nos vemos. Bueno, hoy salimos de Cuenca hace un rato nomás, hará casi una hora. Nos pasaron a buscar Nelson y Mónica, los seguidores, que nos están trayendo a Girón. De hecho, Girón está acá atrás, es la ciudad que se ve ahí atrás. Y paramos recién acá en este monumento, en realidad, que es un recordatorio a la batalla que hubo entre Ecuador y Perú, justo en este punto. Y miren la vista del lugar, espectacular. Está justo en un col que separa estos dos valles, el valle de Girón y del otro lado hay otro valle que no sé el valle qué es, pero es otro valle y parece ser un punto también muy estratégico. Bueno, por algo se hizo la batalla acá. En un ratito ya estaremos por Girón y les vamos a mostrar todo lo que vayamos viendo. Nos vemos. Chiro, por supuesto. ¿Esto arriba o no? ¿Sí te animas? Pero me tengo que llevar la cámara para hacer un paneo, una toma panorámica. Cuidado. ¿Quién le dio la idea? ¿Quién fue el promotor? Moni, le dije a este. Pero, Moni. Es que dijo, eso fue más que yo también. Al entrar en Girón, nos sorprendieron las construcciones antiguas con tintes coloniales, calles de adoquines, plazas bien cuidadas y arcadas características en sus construcciones. Siendo las cascadas uno de los principales atractivos de la zona, fue claramente el paso a seguir. Y así llegamos al famoso Chorro del Girón. El Chorro de Girón está conformado por 3 caídas de agua. Desde la entrada hay un sendero que te lleva a la base de las cascadas, al mirador y a las demás caídas de agua. La cascada principal tiene una altura de casi 70 metros y la temperatura del agua es de 4 grados centígrados. La segunda cascada es un poco más complejo llegar, ya que uno tiene que hacer trekking por casi 1 hora y media más. La tercera cascada toma casi 4 horas solo de subida. Nosotros optamos por ir solo a la primera. Y para prepararnos para ir a la cascada, antes pasamos por este lindísimo refugio de montaña. Porque si bien todavía no sabíamos lo que nos esperaba, había que ir bien preparados. Llegamos al salto al chorrillo del... ¿Llegamos al chorrillo? ¿Al salto del chorrillo? Llegamos al chorro del... Llegamos al
chorro de Girón. Esto es así, chicos. Para que Un solo vean. traguito ya fue suficiente para no poder emular 2 palabras seguidas. Bueno, y mientras los chicos están afuera haciendo una toma de dron, nos vinimos acá nosotros a probar El poder del canelazo. el canelazo. No saben lo que es esto. Es una bebida alcohólica, caliente, que tiene un sabor riquísimo y que es fuerte, es muy rico y te hace entrar en calor enseguida. Bueno, estamos llegando finalmente a la cascada. Buenos días. A uno de los chorros de acá, chorros del Girón. Y llegamos. En minutos, instantes nomás, nos vamos a estar riendo de todos en la cara. Es mala, salió la maldad adentro. Te cagaste las patas, Mari. Vamos a volver a probar nuestras capitas. Esta vez tenemos un muy buen objetivo, una buena razón. Así que bueno, vamos para allá. Está bien la capa. Y en este momento vamos a envidiar a los que tienen capa. Mirá cómo huele el agua. ¡No! Qué bien que hicimos, gente. Qué bien que hicimos, no me arrepiento nada. Aunque sea una ridícula y espantosa, horrible total, parezco un condón, no me importa nada. Ahí va. Chilu. ¡Oh! ¿Cómo sopla? Está lindo, Bueno. No, bien. Está lleno de agua. ¡Cae con una fuerza impresionante! Mucho viento. Zarpado. No, por ahí no es, para abajo. Zarpado, gente. ¡Zarpado! ¡Es lo más extremo que hemos hecho en años! ¡Este, papá! Yo igual, zarpado. ¿Hay algún lugar más seco o no? Zarpado. Me empapé. ¡Ay, no! ¡Estamos empapados! ¡Impresionante! ¡Esto es una cascada! La cascada de Mari, la auténtica cascada de Mari. ¿Estás feliz, Mari? ¡Sí! Me empapé los pantalones. Los pantalones, estoy empapada, los jeans de mierda de estos que traje empapada. No pensé que iba a ser Volvamos. Todo, boludo, esto fue... Zarpado. Lo sufrimos con nosotros. Aparte nos agarró de sorpresa porque no sabíamos que iba a ser así tan... No, estamos empapados. Nada, Ni Nada. vaya, no. Ese es miedo que estoy Mire. quieta, sabía. Porque para volver hay que volver a pasar. Lamentablemente hay que volver por el mismo lugar, un garrón. O sea, nosotros estamos secos, pero los pies están empapados. No me traje las zapatillas de agua esta vez, no sabía de esto. No, impresionante. Lo poco que no me había mojado en los zapatos me los mojé recién. Empapado, No, qué garrón. No me había mojado la primera vez tanto, me di cuenta. Me mojé más ahora de frente. Mirá, No, mal. me escurro los pies. Bueno, gente, otra salida más pasada por agua. Pero esta vez la buscamos, porque tampoco es que estaba lloviendo. Fuimos directo a dónde está el agua y dónde está el lugar para allí mojar. voy. Pues allí vamos. Catastrófico. Mirá lo biche cómo está. Catastrófico. Empapado, Empapado. empapado, todo. Catastrófica esta situación, gente. No tenemos ropa, estamos a horas de volver.
No importa, nosotros mal que mal es la cara y los La cara y pies, la parte de abajo, los claro. pies. Pero bueno, no sabíamos de esto, nos vinimos con jeans. Nos venimos con jeans más el urbanos, jean- no, pues mirá. el Sí jean- que metimos gotitas. El jean absorbe todo el agua, así que los zapatos Sí. se nos empaparon. Qué divertido, igual. No, nos reímos, eso sí. Esto fue una aventura más para todos que para el chess team. Ahora se viene segunda vuelta de canelazos. Esta vez sí que nos van a servir para calentar el alma, el espíritu, que estamos bastante fresquitos y empapados. Bueno, empapados, porque a pesar de estar secos, todo el agua que está en el jean está subiendo para arriba y nos está empapando el pantalón. Hay gente que me llega por acá, o más bajo me llega en verdad a mí esta cosa, el condón este. El condón, la capa de agua, chile. Y los zapatos, o sea, son de zapatos respirables, no tienen nada para el agua. ¿Dónde están las gotitas de chilo? Son Lo que con todos se red. preguntan. No pensé que íbamos a venir a esta aventura hoy, la verdad que no estaba previsto para nada. Mirá lo que es para allá esa cascada. Sí, boludo, vamos por el canelazo, por el segundo. Es que sin el primer canelazo, yo les digo, no teníamos el coraje para entrar ahí, Como que no te importa, estamos Claro. casi para ti medio en pedo, ¿no? Exacto. Claro, no lo pensamos demasiado por el alcohol mismo, pero ahora el problema es que, claro, con el agua eso se nos fue todo el efecto del alcohol y ya estamos súper arrepentidos. Esto no es apología del alcohol, ¿eh? No, pero Pero el alcohol te puede salvar de Mari. algunas situaciones. Pasado de agua, por Mari. No, terrible. ya llegamos, canelazo en mano. Nos disponemos a almorzar, ¿ya qué pedimos? Una trucha. Esto es un acompañamiento. Ahora viene la trucha, pero no quiero esperar. Trucha para todos. Llegó la trucha. ¿Cómo la ves, Chilo? No, tremendo. Esa no es nuestra trucha. Esta trucha es más grande. No, es igual, vos decís. No, tiene menos espinas, me parece. Me parece que tiene menos espina. Lo lamento, es una cuestión de suerte. Quiero cambio ¿Vos qué de decís? Esa trucha es más grande. Quiero cambio de ¿Vos truco. decís? Me voy a quejar con negro. Con negro ahí. ¿Cómo hago? ¿Voy a agarrar de acá? Eso, sí, sí. Ah, ahí va. Para que agarre, no se lleve toda la carne. Claro, ese es el claro. tema. Qué bien, buena. Ah, Muy bueno. Qué rico. yo soy feliz con mi sopa. Y así llegamos al Chess Móvil, nos sacamos la ropa mojada, nos pusimos ropa seca, hasta nos bañamos. Claro, nos habíamos para entrar en calor de vuelta porque estábamos congelados. Bueno, igual también Fue, tocaba. sí, también tocaba, pero estábamos bastante mojados. Así que ahora ya en el Chess Móvil nos disponemos a comer. Disfrutar de las cosas Sí. ricas que nos regalaron o que nos llevaron a comprar Mónica y Nelson. Que la verdad que un espectáculo, estamos disfrutando de una manera. Nos compraron un pan con nueces y arándanos que no saben lo que es. Una locura. Estamos comiéndolo con queso y con higos que compramos en el mercado. Y un queso que nos regalaron, que no, en verdad el queso nos quedó en el auto de los chicos porque ellos tienen, nosotros ya no tenemos mal en la heladera y ellos no lo están Nos lo cuidando. guardaron. Esperemos que no lo estén cuidando y no se lo estén Y no comiendo. se lo estén comiendo. Un queso Pero amasado, bueno, es un queso. amasado que no saben Sí. lo que rico que es. Y no lo vamos a buscar solamente por el frío que nos va a salir afuera a buscarlo, porque estamos así, viste, recuperando temperatura del frío que nos agarró hoy. Así Pero que, lo bien que lo pasamos, lo que nos divertimos con la cascada, con el paseo de hoy. así que estamos súper agradecidos con ellos que nos llevaron a pasear. Y bueno, ahora va terminando el día. Cerramos comiendo, como siempre, felices y comiendo cosas ricas. Así que nos vemos mañana. Ahora sí, juntamos coraje, salimos a la camioneta y cruzamos hasta lo de los vecinos por el frío. Va, Ese- cuando digo juntamos coraje me refiero a que junté. Exactamente, ese se jugó por el equipo, porque no fui yo. Y se fue a lo de los vecinos a buscar el queso. Y valía la pena, porque la verdad que decíamos, ¿cómo nos vamos a perder la oportunidad de comer este pan con este queso? Mira lo que es, una especie, es queso amasado. Parece una bola de masa, de pizza. Es así amasado. Sí, es blanco. Y cuando lo agarras se desarma tipo ricota, no saben lo rico que es. Y esto con este pan. Sí. Y esos higos, así, ¿Cómo? así. ¿Y eso qué caes- significa? Te caes de culo.
Miren lo que son esta locura de pan con higo y queso. Es todo lo que está bien. Y esta es la opinión de María al respecto. No quiero exagerar, pero es una de las cosas más ricas que comí desde que salí de viaje. Listo, lo dije. No será como lo del pony, ¿no? Y seguimos en la ciudad de Cuenca y hoy les vamos a ir a mostrar un montón de lugares lindísimos de esta ciudad. Porque la verdad que todavía estamos hace bastante tiempo acá, pero todavía no recorrimos demasiado. Así que, pero bueno, ahí estamos acá con todo el vecindario. Hay varios que no están, pero generalmente somos, bueno, varios motorhomes acá en este lugar. Súper tranquilo y lindo. Así que bueno, vamos. Esa mañana salimos desde el Chess Móvil bordeando el río Tomebamba, desde donde se pueden ver las ruinas de Pumapungo, de camino hacia el centro histórico. Y este es el famoso Puente Roto, que no es más que eso, es un puente roto, por eso se llama así. Le falta la otra parte del puente, no cruza el río, llega hasta acá nomás. Parece ser que este puente se llama Todos Santos y data del 1846. Es el más antiguo de la ciudad y fue destruido en 1950 por un derrumbe en el sector de Cajas que ocasionó una gran crecida del río Tomebamba. En ese episodio también se destruyen el puente del Vado y el del Vergel. Esta iglesia, la iglesia de Todos los Santos, es la primera iglesia de Cuenca. Nota de color a este viajecito. Acá estamos llegando a una escalinata muy famosa, según dicen. Escalinata Jaramillo, creo, o algo por el estilo, que es esta. Esta escalinata se llama Francisco Sojos Jaramillo. No era Jaramillo solo, como dije recién. Y como se está empezando a alargar la lluvia, nos vamos a ir a refugiar bajo los paraguas. Lo curioso de esta calle es que uno pensaría que es peatonal, pero no. Es una calle por la que pasan autos. Este justo abajo, quedó justo abajo ese parado. Si bien teóricamente este camino pasan autos, de hecho ahí está indicado que es sentido hacia allá, hoy está cerrado, bastante cerrado. De hecho ahí estaban armando un escenario, así que totalmente peatonal por hoy. ¿Qué toma eso? Una de las particularidades de Cuenca es que se pueden encontrar colgadas decoraciones por todos lados. Desde paraguas a esta especie de lámparas con cuerdas, cuelgan en distintos pasajes y le dan un toque artístico a toda la ciudad. Miren a quiénes nos encontramos acá, paseando por la ciudad. Asustar, se le que la robaste, se le que la dices todo. Me iba a sacar el celular, pero no me dio. Me iba a sacar el celular. Y ahí les hicimos el aguante a los chicos mientras esperaban el bondi, pero ahora ya... ¡Aguante, Chitín! Ya se nos va el bondi turístico. Y después de recorrer la costanera, pasamos a visitar el mercado, que ya se hizo tradición en cada ciudad que vamos. Medio shopping, ¿no? Yo iba al mercado y yo iba con mi papá a comprar el mercado, era re común ir al mercado. Con mi viejo íbamos una vez por semana, compraba así toda la caja. Re loco. O sea que era costumbre todavía. A ver si nos tentamos con algo por acá. Y con un jugo de mora. Está rico. ¿Cómo está? Está bueno. Está un poco
seco comparado con el que comimos el otro día, pero está muy rico. Los conquistadores españoles fueron quienes levantaron en este sector una cruz no solo para señalar los límites de la ciudad, sino que servía como una suerte de amuleto para apaciguar las crecientes del río Tomebamba. Desde este punto se puede ver la parte baja y más moderna de Cuenca. La ciudad de Cuenca está a 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar y está en un valle dentro de la cordillera de los Andes. Conserva el estilo de construcción española con trazado tipo damero, el más usado por los europeos en tiempos de la conquista, que permitió organizar las ciudades de manera rápida y ordenada. El centro histórico todavía mantiene bastante de su estilo colonial. Acá tienen el mismo sistema de tranvías que en Alemania. Tenés una máquina para comprar el ticket y tenés ahí arriba te dice cuál es el próximo que viene, en qué dirección va y en cuántos minutos llega. Bueno. La verdad que muy moderno. Bueno, pero en Alemania también esto lo hacen en muchos lugares también con los bondis. Los bondis también tienen la parada de bondi y te dice cuándo llega el bondi. Increíble, y lo peor es que cumple. Y si no cumple, puede pasar, pero es raro. Algo que nos llamó mucho la atención de Cuenca es la cantidad de construcciones religiosas que hay por toda la ciudad. En su planificación urbanística, el centro está delimitado por 4 iglesias en sus 4 esquinas. Pero no hay solo 4 iglesias en Cuenca, son 17 solo en el centro histórico. Tanto es así que en la década del 70 recibió el sobrenombre de Pequeño Vaticano. ¿Qué compraste ahí? No me di cuenta. Empanadas, qué rico. 4 por $1. Un puro aire. Tienen un punto de queso. ¿Tienen queso? Sí, es el estilo. Es una sola masa que la fríen y se infla. Me gusta, igual. Está muy buena. Son riquísimas, son un vicio. Tienen un poco de queso adentro, azúcar por afuera, son fritas, una locura. Ahora vamos a probar algo que nos recomendaron ayer probar y no pudimos porque estaba todo cerrado, pero hoy parece que sí. Pan de yuca era. Descubrimos que es un chipá el pan de yuca, pero se ve que en vez de mandioca es de yuca. Después descubrimos que la mandioca y la yuca son lo mismo. Sí. Exactamente, tiene hasta sabor muy parecido. Un poquito más saladito por ahí. Está muy bueno. La Catedral de Cuenca es uno de los puntos más relevantes de Ecuador. Es súper imponente la Catedral de Cuenca, es zarpada, enorme. Esta catedral combina varios estilos arquitectónicos, como el gótico, renacentista y románico. O sea, es re ecléctica. Según comentan, su construcción estuvo inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma. Acá hay una galería de arte donde todo lo que está expuesto hoy está hecho con semillas. Impresionante. Y nos vamos a este patio tan lindo que nos encantó, lleno de restaurantes lindísimos pero caros, así que nos vamos a un lugar más barato a tomar un café. Por supuesto, después de cada aventura se festeja. Bueno, acá no hubo aventura, no estábamos caminando nomás, pero paramos a comer. Estamos cansados y bueno, no nos quejamos, porque no será el lugar del patio de recién, pero el lugar es zarpado. Y sale la mitad que todo lo de allá. Capuchino, mocachino, tiramisú. Estamos como queremos. Me zarpé.
con este día horrible, como otoñal, Fresquito. fresquito, con viento y requete nublado, termina nuestro paseo por la hermosa ciudad de Cuenca. Nos encantó la ciudad. Nos encantó, la Muy verdad que es linda. muy linda. Mucha naturaleza, mucho verde, mucho río, árboles. Mucha arquitectura el también centro- colonial. El centro histórico, re Sí. lindo, toda la arquitectura, Sí, sí, sí. la onda que tiene está buenísima. Nos encantó.